Hace poco descubrí que mi mujer me había estado manipulando durante nuestros 7 años de matrimonio. Al principio, pensé que mis acciones estaban motivadas por el amor a Isabelle, ya que intentaba satisfacer todos sus deseos. Ahora, reflexionando sobre ello, me doy cuenta de que solo accedía a sus deseos para evitar posibles conflictos. Echando la vista atrás, está claro que Isabelle me utilizó durante todo nuestro matrimonio. Nuestros caminos se cruzaron durante nuestros años universitarios, cuando yo, en el último curso, y ella, en el segundo, nos conocimos. Irresistiblemente atractiva, captó mi interés en una de las fiestas. Tras unas cuantas botellas de cerveza, me atreví a acercarme a ella y, cuando la invité a bailar, aceptó de inmediato. Entablamos conversación y no pude resistirme a pronunciar una de las frases ensayadas: ¿cómo ha acabado una chica como tú en un sitio como este? Admití que no me gustaba mucho socializar, lo que la hizo reír. Esa noche consumimos alcohol y me contó que acababa de romper con su novio. En busca de diversión despreocupada, decidió asistir a esta fiesta, recomendada por una amiga. Bajo los efectos del alcohol, acabamos en mi dormitorio, poniendo un pestillo en el pomo de la puerta para indicar a nuestro vecino que necesitábamos intimidad. Era la primera vez que utilizaba esa táctica, ya que mi vecino solía atraer la atención de las mujeres. Apenas recuerdo los acontecimientos de aquel encuentro íntimo, pero a juzgar por el estado de la cama a la mañana siguiente, lo pasamos bien. Después le preparé el desayuno y la acompañé al dormitorio. Declinó amablemente mi oferta de volver a vernos, diciendo que no estaba preparada para nuevas relaciones románticas. Al mismo tiempo, señaló que si volvíamos a encontrarnos en actos sociales, no me evitaría. En retrospectiva, podría decirse que ella señaló claramente que, en su opinión, yo no cumplía con sus estándares. A veces me la encontraba en fiestas, pero normalmente pasaba el tiempo con amigos y bailaba con otros chicos. Era totalmente natural, teniendo en cuenta su atractivo y disponibilidad. Sin embargo, cuando la invité a bailar conmigo, no se negó. No estaba seguro de si estaba realmente interesada en mí o solo estaba siendo educada. En cuanto a mis antecedentes, crecí en una familia cariñosa con fuertes valores familiares. Sin embargo, durante la universidad, me alejé de esos valores. A menudo asistía a fiestas y abusaba del alcohol. Además de Isabelle, mantuve relaciones íntimas con varias mujeres más durante mis años universitarios. Parecía que estas mujeres estaban dispuestas a mantener relaciones íntimas con cualquiera, pero no por el precio de una entrada. Quizá, de este modo, evitaba las relaciones con mujeres profesionales. Por desgracia, con ese estilo de vida me sentía infeliz, como notó mi vecino Tony Di Marco, un simpático italiano de Nueva York. Entablé una estrecha amistad con Tony, que compartía mi interés por el excelente programa de informática de nuestra universidad. A pesar de nuestras diferencias de personalidad, él era más extrovertido y yo más tímido. Nos apoyábamos mutuamente en nuestros estudios. Nuestra amistad creció hasta el punto de que nos sentíamos como hermanos. Tony desempeñó un papel importante en mi vida social, invitándome a fiestas en las que viví experiencias inolvidables. Su amplia red de contactos le convirtió en un amigo realmente maravilloso. Sin embargo, el momento que selló nuestra amistad se produjo cuando Tony resbaló en los escalones al salir del auditorio. Reaccioné con rapidez, me coloqué detrás de él y le acuné la cabeza con cuidado para evitar que se hiciera daño. Metí la mano en su boca abierta, aseguré mis dedos detrás de su lengua retorcida y la devolví suavemente a su posición natural. Cuando las vías respiratorias estuvieron despejadas, respiró hondo y sentí una oleada de alivio cuando el color volvió a su rostro. Ver a mi mejor amigo sufriendo casi me hace llorar. Sus ojos se abrieron de par en par y se encontraron con los míos, y vi la preocupación expresada en mi rostro mientras le sujetaba la cabeza. ¿Qué pasó, Mark? Tony preguntó débilmente. ¿Qué es esto? Le tranquilicé. No te preocupes, Tony. Te pondrás bien. Solo ha sido un error. Me pidió que le soltara, insistiendo, de verdad que no me he hecho daño.
de mala gana, le solté y le ayudé a levantarse. Cuando los médicos terminaron de examinar a Tony, por fin respiramos aliviados. Tras recibir un diagnóstico positivo, volvimos a la residencia. Al acercarnos a la entrada, a Tony le llamó la atención una limusina aparcada en la entrada, con un conductor en la puerta trasera. Tony caminó hacia la limusina y se acercó a ella. El conductor abrió rápidamente la puerta trasera, de la que salió el padre de Tony, Angelo De Marco. Angelo De Marco era de estatura impresionante, pesaba 100 kilos y tenía una sonrisa en la cara. Abrazó a Tony con fuerza y sintió alivio al darse cuenta de que su hijo estaba ileso. «Papá, este es Mario», le presentó Tony. Angelo asintió, diciendo, «Sé quién es». Una sonrisa se dibujó en el rostro de Angelo mientras me miraba. «Te estaré eternamente agradecido por haber salvado a mi hijo», me dijo con gratitud. «Recuerda, si alguna vez necesitas ayuda, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Te lo digo sinceramente». Angelo bajó la voz y estrechó la mano de Mark. «Por favor, no lo olvides nunca». Literalmente, 5 minutos después, Tony se marchó, volviendo a Nueva York, y yo me quedé pensando si su amistad existía de verdad. Pero en mi último año, todo cambió cuando conocí a Isabelle. Aunque solo tuvimos una cita, de vez en cuando la veía por el campus y siempre me trataba con amabilidad. Esto me hizo preguntarme si sentía algo por mí. Decidí invitarla de nuevo, y ella aceptó. Nuestra velada consistió en una deliciosa cena seguida de una película. Durante el tiempo que pasamos juntos, tuvimos momentos íntimos 3 veces, y la última vez no usé protección. A la semana siguiente, le pedí que volviéramos a vernos y ella aceptó de buen grado. Parecía que ahora tenía una relación seria. Al seguir viéndonos durante los siguientes fines de semana, ella compartió conmigo una revelación inesperada. «Mark, estoy embarazada», me confesó, añadiendo que yo era el único hombre con el que había estado. Esta noticia me sorprendió. A pesar de sospechar que Isabelle me estaba utilizando, me educaron para hacer siempre lo correcto. Además, la situación se complicaba por el hecho de que estaba a punto de graduarme en la universidad dentro de un mes. Ya tenía un trabajo en la agencia de seguros de mi padre, gracias a los cursos empresariales que hice para obtener la licencia de agente de seguros. A diferencia de mí, a Isabelle la criaron sus abuelos, ya que sus padres murieron en un accidente de coche cuando ella solo tenía 12 años. A pesar de las dificultades, su abuela se comprometió a ayudarla en sus estudios, ya que aspiraba a ser secretaria de un abogado. Aunque creía firmemente en el derecho de la mujer a elegir, personalmente seguía estando en contra de los abortos, aunque reflexionaba que la decisión podría ser diferente cuando la tomara otra persona. «Casémonos», propuse, pensando en la estabilidad de mi prometedor puesto el mes que viene. Tendrás la oportunidad de seguir estudiando y, al mismo tiempo, tomarte un semestre libre cuando nazca el bebé. Estoy dispuesto a apoyarte en este viaje porque te quiero y quiero estar ahí para nuestro hijo. A pesar de las dudas sobre mis sentimientos hacia ella, sabía que era importante tomar la decisión correcta. Considerando nuestras opciones, no podía aceptar la idea de abortar. A pesar de las dudas sobre sus sentimientos hacia mí, decidimos casarnos. Me puse en contacto con mis padres para informarles de que nos casaríamos después de graduarnos. Aunque no conocían a Isabelle, les hablé de su embarazo e hice hincapié en nuestro amor y compromiso mutuos. Le conté que mi padre era propietario de una agencia de seguros, pero era mucho más que eso. También tenía experiencia en ventas inmobiliarias y se dedicaba al negocio de las subastas. A pesar de no ser ricos, nos sentíamos cómodos económicamente. Poco después de graduarnos, nos casamos. Invitamos a los abuelos de Isabelle, que nos mostraron una sincera amabilidad y alegría. Incluso encontraron un momento para expresarme su gratitud por cuidar de Isabelle. En una conversación privada, admitieron que a veces Isabelle se muestra salvaje y testaruda, y me aseguraron que hacían todo lo posible por guiarla en la dirección correcta. Probablemente sepan que se enfada cuando las cosas no salen según su plan.
Sinceramente, sabía poco de ella antes de conocernos. Un día bebimos alcohol e iniciamos una relación física. Para mi sorpresa, unos 2 meses después volvimos a cruzarnos inesperadamente y decidimos empezar a salir. De repente, anunció que estaba embarazada, lo que me llevó a especular que su decisión de salir conmigo estaba motivada por el miedo que sintió al enterarse del embarazo. Sin embargo, las cosas nos iban bien y, al parecer, ella vio en mí una salida a una situación difícil. Cabe destacar que es muy guapa, atractiva, y más tarde descubrí su talento como actriz. Mis padres tenían una impresión positiva de ella, y ella siempre les apoyaba en su presencia. Al principio, decidimos alquilar una bonita casa de 3 dormitorios con opción de compra en el plazo de 1 año. Creía sinceramente que haríamos una pareja excelente. Pero cuando nació nuestro hijo, Isabelle decidió hacer una breve pausa de 10 semanas en sus estudios y trasladarse a la universidad más cercana. Le resultaba fácil desplazarse en coche hasta el centro educativo. Durante ese tiempo, mi madre cuidó amablemente de nuestra hija Rachel mientras Isabelle asistía a clase. Encontré satisfacción en mi carrera, ocupándome de seguros y ventas inmobiliarias. A veces, también ayudaba en las subastas. No llegué a ser subastador. Era la especialidad de mi padre y de su socio Barbosa. Al crecer, no tenía ni idea de cómo se comportaban la mayoría de los matrimonios, ya que solo vivía con mis padres. Pero no pude evitar darme cuenta de que parecían más unidos entre sí que Isabelle y yo. En los 2 primeros años de nuestra vida juntos, yo trabajaba mientras Isabelle seguía estudiando. Por las tardes, nos quedábamos en casa con nuestra hija Rachel, viendo la tele mientras ella jugaba en el suelo. Nuestros encuentros íntimos se producían unas 2 veces por semana, y yo siempre daba prioridad a la satisfacción de Isabelle. Que yo recuerde, ella nunca expresó ninguna queja. Tras el nacimiento de Rachel, Isabelle decidió empezar a tomar píldoras anticonceptivas, ya que en aquel momento no queríamos tener más hijos. Todo parecía ir bien hasta que Isabelle terminó sus estudios. Cuando le pregunté si quería trabajar en nuestro bufete, me dijo que le gustaría hacer facturación o trabajar de secretaria en una agencia jurídica. Al final, encontró trabajo en un gran bufete, pero como secretaria. A pesar de pensar que los ingresos adicionales serían útiles, Isabelle acabó gastándolos solo en sí misma. Pero cabe señalar que tenía unos ingresos estables y podía cubrir todas nuestras necesidades. Desde que Isabelle empezó a ganar un sueldo, empezó a sentir que nuestras posesiones no le bastaban. Insistió en comprarse un coche nuevo y deportivo. Pronto sus exigencias se extendieron al mobiliario y los electrodomésticos. Me negué rotundamente a comprar muebles y electrodomésticos completamente nuevos. Si quería que todo fuera nuevo, que se hiciera cargo ella misma de los gastos. Demostrando terquedad, persistió en sus deseos, tal y como le enseñaron sus abuelos. Al final me comprometí a pagar la mitad de los muebles y electrodomésticos nuevos. Al mismo tiempo, nunca vi ni un céntimo del resto de sus ingresos y ni siquiera sabía la cantidad exacta que ganaba. Cuando llegó el momento de hacer la declaración de la renta, mi mujer insistió en que su jefe nos había aconsejado hacerla por separado. Confiando en ella, acepté, sin saber que su jefe nunca le había dado ese consejo. Más tarde, me di cuenta de que simplemente no quería que yo supiera nada de sus ingresos. Curiosamente, siempre se compraba su propia ropa y su armario estaba lleno de prendas variadas. Algunos de los conjuntos que llevaba a la oficina me parecían demasiado provocativos y atrevidos. Cada vez que intentaba llamar la atención sobre esto, inevitablemente surgía el conflicto. Sorprendentemente, apenas 6 meses después de empezar a trabajar, declaró que necesitaba una tarde de descanso con amigos. Quería pasar ese tiempo que consideraba suyo. Así que me enteré de que todos los viernes salía con sus amigas. Normalmente, volvía a casa hacia medianoche. Yo no tenía nada que objetar porque jugaba al golf 2 veces por semana y no tenía motivos para estar descontento. Cuando terminó la temporada de golf, decidí unirme a un equipo de bolos formado por colegas de nuestra oficina,
patrocinado por la empresa Business Dad. Así era nuestra vida hasta que Rachel empezó a ir al colegio. Cada una de nosotras cosía la ropa la noche anterior, y yo siempre me despertaba al lado de Rachel. Desayunábamos juntas y después yo la llevaba al colegio. Normalmente tenía que recogerla yo, a menos que hubiera algún problema. En esos casos, mi madre la recogía y la llevaba a su casa hasta que una de nosotras pudiera recogerla. Con el tiempo, me di cuenta de que Isabelle y yo nos estábamos distanciando. Fue un cambio gradual, pero lo noté. Nunca le gustaron mis amigos, y solo era educada con ellos en nuestra presencia, pero a nuestras espaldas los llamaba frikis, empollones y otros términos despectivos. Tenía su propio círculo de amigos, a los que invitaba a charlar y a jugar a las cartas. A pesar de estas diferencias, siempre intenté ser un marido comprensivo. Evitaba sistemáticamente los conflictos y no sentía ningún cariño especial por sus amigas. Me recordaban a mis años universitarios, cuando las conversaciones solían girar en torno a la vida íntima y sus reuniones siempre terminaban con un consumo excesivo de alcohol en su casa. Si decidía no unirme, casi inevitablemente desembocaba en una discusión. A veces me parecía que los hombres flirteaban con Isabelle, y cuando yo expresaba mi preocupación, ella simplemente se lo quitaba de encima riéndose. De hecho, a menudo me convertía en objeto de sus bromas. Durante este periodo, había tardes en las que Isabelle trabajaba cada vez más tiempo. Rachel y yo desarrollamos un vínculo inseparable. Nos hicimos muy amigas. Confiaba plenamente en mí y me contaba todos los detalles de su vida escolar. Siempre estaba a su lado, ayudándola con los deberes. A Rachel le apasionaban sus estudios y yo admiraba su dedicación. Asistir a las reuniones de padres y profesores era una obligación para mí porque quería estar cerca de Rachel en todos los aspectos de su vida. En casa, Isabelle seguía tratando a Rachel con amabilidad, pero no le daba la oportunidad de satisfacer su anhelo de presencia materna. A pesar de todos sus esfuerzos, su madre procuraba que Isabelle estuviera más tiempo con ella, deseando pasar auténticos ratos de calidad juntas. Cuando Rachel expresaba el deseo de que su madre asistiera a los actos escolares, Isabelle respondía invariablemente que tenía sus responsabilidades laborales, haciendo hincapié en la necesidad de contribuir a la estabilidad económica de la familia. Tras 7 años de matrimonio, empecé a navegar por internet a altas horas de la noche, después de acostar a Rachel. Fue en esos momentos cuando me topé con varias historias sobre esposas infieles. Cuanto más profundizaba en esos relatos, más inquietantes eran las similitudes que encontraba entre el comportamiento descrito y las acciones de Isabelle a lo largo de los años. Al darme cuenta de ello, me vi en la difícil tesitura de dudar de mi cordura y sospechar que Isabelle me era infiel. A pesar de sus extraordinarias dotes interpretativas, no podía quitarme la convicción de que vivía con una esposa infiel. Empecé a vigilar de cerca sus conversaciones telefónicas. Me di cuenta de que terminaba bruscamente una llamada o cambiaba rápidamente de tema cuando yo entraba en la habitación. Borraba sistemáticamente todos los mensajes y a menudo borraba el número de la persona que llamaba. Observé que cuando estaba con amigos, al día siguiente lavaba meticulosamente su ropa, especialmente su ropa interior. Hubo otros indicios a lo largo de nuestra relación. Después de volver de una fiesta, no mostraba ningún interés por la intimidad. Cuando tenía que asistir a reuniones, Rachel solía pasar la noche en casa de mis padres. Se me pasó por la cabeza la idea de contratar a un detective privado, pero dudaba de su viabilidad. Normalmente, en nuestro estado, todo, incluidos los divorcios, se repartía a partes iguales. Inspirado por las historias que oía, me planteé comprar un equipo de vigilancia, pero en el fondo sabía que Isabelle me engañaba y, además, no podía permitirme semejante equipo. Lo que más me preocupaba era Rachel, porque ella era la razón por la que seguía manteniendo una relación con Isabelle. Si nos divorciábamos, temía no tener muchas oportunidades de pasar tiempo con Rachel, que significaba todo para mí. Isabelle empezó a salir con amigos más a menudo, utilizando cualquier pretexto para marcharse. A veces yo la acompañaba,
pero no encontraba ningún placer en esas salidas. A menudo se comportaba de forma provocativa con otros hombres, aparentemente poco dispuesta a reaccionar ante mi respuesta. Llegó un momento en que me di cuenta de que estaba constantemente por debajo de las expectativas. Nuestras posesiones palidecían en comparación con las de sus amigas. Aunque seguíamos manteniendo relaciones íntimas, eran muy escasas y me sentía afortunado si ocurrían una vez al mes. Parecía que ya no encontraba placer en ello, y llegué a la conclusión de que simplemente cumplía con su deber hacia mí. Seguí manteniendo la relación únicamente por el bien de Rachel, y ahora me parecía mal. Pero un día, todo se desmoronó cuando regresé inesperadamente a casa de un viaje de negocios un día antes de lo previsto. Sin avisar a nadie de mi llegada, me acerqué cautelosamente a la puerta principal y vi un coche desconocido aparcado en la entrada. En silencio, abrí la puerta y entré. El salón estaba iluminado, pero no había nadie. Oía claramente ruidos procedentes de nuestro dormitorio. De repente, descubrí a Isabella intimando en nuestra cama, lo que me dejó en estado de shock y decepción. No era de extrañar, ya que Benito, el encargado del gimnasio que visitaba Isabelle, tenía la costumbre de flirtear con ella, pero esta vez le pillaron infraganti. Cabe señalar que la esposa de Benito, Amelia, es una modelo conocida por sus exquisitos rasgos faciales y de manos, aunque su figura no es menos impresionante. Queda abierta la pregunta de por qué un hombre traicionaría a su increíble esposa, considerada un ideal, por alguien menos valiosa, valorada solo con 7 puntos. Conozco a Amelia desde hace tiempo, y es una de las pocas personas a las que Isabelle quiere de verdad. Entré en la habitación de repente. Isabelle, sorprendida por mi aparición, me preguntó por qué no había avisado con antelación. Irritada, me exigió que saliera de la habitación para que pudieran vestirse. En respuesta, sugerí casualmente llamar a Amelia e invitarla. Pero al oír esta conversación, Benito me amenazó con violencia física si le contaba a Amelia lo sucedido. Allí de pie, me di cuenta de que Benito era capaz de llevar a cabo su amenaza, y dudé de mi capacidad para defenderme. Resistirse era inútil. Al final, solo saldría herido, e Isabella encontraría satisfacción en ello. Salí de la habitación y oí débiles susurros, pero la puerta ya estaba cerrada. Benito salió, su tono lleno de ira. Escucha, me tomo a Amelia en serio. Si se entera de la verdad, acabarás en el hospital. ¿Entendido? Todo lo que pude decir fue una petición para que abandonara mi casa. Se dio la vuelta y se marchó sin decir una palabra. Entonces apareció Isabelle, dirigiendo su mirada hacia mí. Muy bien, ahora ya lo sabes. Intenté ocultártelo, pero sabía que tarde o temprano descubrirías la verdad, confesó Isabelle. Quiero el divorcio. Mañana empezaré los trámites. Sinceramente, me gustaría que te fueras. Me miró y se rió. No puedes dejarme porque eso llevaría a un divorcio en el que yo tendría derecho a la mitad de tus bienes. Financieramente, no puedes soportarlo. Además, piensa en cómo afectará a nuestra querida hija. ¿Cómo le explicarás la situación? Sin embargo, pienso ser sincero con ella. Ella es una chica inteligente y puede manejar la verdad. Además, rara vez estás aquí. No me iré, y no tienes la fuerza para obligarme. Si quieres evitarme, te sugiero que te mudes a la habitación de invitados, respondió Isabelle. Decidí irme de casa y llevarme a Rachel conmigo. Para mí era crucial hablar con ella y contarle la verdad sobre la situación. Deseaba desesperadamente ocultarle la verdad, pero no había forma de quedarme con su madre. Después de recogerla del colegio, decidí invitarla a comer pizza antes de revelarle la noticia. Rachel, necesito hablar de algo importante contigo, empecé, buscando las palabras adecuadas. Es sobre tu madre y yo. Su respuesta me asombró. Te vas a divorciar, ¿verdad, papá? Asentí, deseando aliviar su preocupación. Sí, pero quería decírtelo yo misma para que no te disgustaras demasiado.
Lo siento, cariño, pero tu madre y yo ya no estaremos juntos. Sus siguientes palabras me atravesaron el corazón. ¿Descubriste que te estaba engañando, papá? Suspiré profundamente, dándome cuenta de que la verdad por fin había salido a la luz. Lo he sabido durante mucho tiempo y he hecho todo lo posible por protegerte de ello, pero sabía que algún día lo descubrirías, admití. ¿Puedo vivir contigo, papá? ¿Dices que sabías lo de la aventura de mamá y que me lo ocultaste deliberadamente? Le pregunté a Rachel. Mi voz estaba llena de confusión. Rachel, mi hija de 7 años, me miró con una mezcla de amor y preocupación. Papá, te quiero mucho y no quería que sufrieras, me confesó. Pensé que si no lo sabías, no te haría daño. Sus palabras me dejaron atónito. ¿Cómo podría mi joven hija cargar con semejante conocimiento? Entonces, ¿estás diciendo que escondiste este secreto para protegerme del dolor? Pregunté, aún tratando de encontrarle sentido a todo. ¿Y desde cuándo lo sabes? La mirada de Raquel se encontró con la mía, llena de una sabiduría superior a sus años. Me enteré cuando vi a mamá con el tío Rodrigo hace unos meses, dijo, con tristeza en la voz. Esperaba que fuera algo puntual entre ellos, pero con el tiempo, me fijé en que estaba con Ricardo, ese chico de la frutería del que no recordaba el apellido. Además, me di cuenta de que hablaba demasiado con sus amigas y asistía a fiestas con demasiada frecuencia. Papá, siento habértelo ocultado, pero en el fondo sabía que tarde o temprano descubrirías la verdad. Es una pena que haya sido más tarde y no antes. Dios mío, mi preciosa hija sabía de la infidelidad de su madre, pero prefirió no hablar de ello para no herir mis sentimientos. Accidentalmente, me entró curiosidad por saber cómo se enteró de la infidelidad de su madre. Resultó que el tío Rodrigo no era en realidad su tío, Raquel simplemente se refería a él como tal por respeto a petición de su madre. Cariño, eres tan dulce. Dime, ¿hizo mamá algo con este tío, en tu presencia? No, papá, respondió ella. Tú estabas de viaje de negocios y yo me quedé en casa de una amiga de Sofía. Volví a casa por mi bici y, cuando entré en el garaje, oí ruidos extraños que venían de la casa. Al asomarme, vi al tío Rodrigo con mamá en brazos. Al darme cuenta de lo que hacían, me fui tranquilamente. ¿Estás segura, Rachel?, pregunté. Sí, papá, confirmó. Oía sonidos parecidos entre tú y mamá, pero tú siempre cerrabas la puerta. Mamá no sabía que yo estaba allí, y yo tenía miedo de decírtelo. En cuanto a Ricardo, no vi nada. Oí a mi madre hablar por teléfono y mencionar su nombre. Ella le dijo que yo iría a casa de la abuela más tarde. Justo antes de salir, yo ya estaba haciendo la maleta cuando él entró en la habitación, abrazó a su madre y la besó en los labios. Ajenos a mi presencia, no sabían que yo había presenciado aquel momento. Mamá se apresuró a decirle que debía esperar a que me fuera. Cuando salí del dormitorio, se limitó a sonreírme, dar las gracias a mi madre y marcharse. A la mañana siguiente, cuando la abuela me dejó en casa, él seguía allí, fingiendo que se le había olvidado algo, quizá incluso la leche. Papá, puede que sea pequeña, pero no ingenua. Al oír sus palabras, me debatí entre la rabia y una sonrisa, dándome cuenta de que todo había terminado de verdad entre Isabel y yo. A pesar de las consecuencias, permanecí indiferente. Al volver a casa, Rachel, nuestra hija, apenas hablaba con su madre. Si respondía a preguntas directas, por lo demás era silencio. A la mañana siguiente, dejé a Raquel en el colegio y me reuní con Domínguez, mi abogado. Confirmó la declaración de Isabel de que nuestros bienes se dividirían a partes iguales, pero había algunos giros inesperados de los que Isabel aún no era consciente. Me dirigí a Domínguez y le pedí que me ayudara a agilizar la vista, ya que quería desalojar urgentemente a Isabel de la casa. El lunes asistimos a la vista de custodia y residencia ante la jueza Ángela. Al volver a casa por la tarde, Isabel gritó: «¿Cómo puedes ser tan estúpida?
Me acusas de infidelidad. Es cierto que recibí documentos legales en el trabajo, pero no tenía pruebas concretas. Una vez más, me abstuve de discutir con ella, a pesar de un fuerte deseo de venganza. Mi objetivo principal era conseguir la custodia de Raquel. Si trataba mal a Isabel, no sería muy ventajoso. El lunes asistimos a la vista ante la jueza Ángela. Recogí a Raquel del colegio y la llevé conmigo. Isabel estaba presente con su abogado, y Domínguez, mi abogado, se reunió con nosotros allí. ¿Por qué está Raquel aquí?, preguntó Isabel. Ella está implicada en el divorcio y debería tener derecho a decidir dónde quiere vivir, le contesté. Los niños deben estar con su madre, objetó Isabel. Bueno, dejemos esa decisión al juez, respondí con calma. Todos entramos en el despacho del juez. Esto no es una sentencia de divorcio, sino una vista, dijo el juez. Estamos aquí para determinar el reparto de bienes y responsabilidades en vuestras vidas. Si todas las partes llegan a un acuerdo, quedará registrado en sus papeles de divorcio. Si no se llega a un acuerdo, dictaré una resolución provisional hasta que se fije una fecha en el juzgado, donde se presentarán todas las pruebas y se tomarán las decisiones pertinentes. El juez pidió a Rachel que esperara en el vestíbulo mientras él hablaba con ella dentro de unos minutos. Rachel se levantó obedientemente y salió en silencio de la sala. Observando su comportamiento, el juez comentó: da la impresión de ser una chica muy bien educada. Es una pena que no hayáis podido arreglar vuestras diferencias. Isabel respondió con un deje de arrogancia: gracias, señoría. Hice un sincero esfuerzo por hacerlo. Observé en silencio cómo el abogado de Isabel presentaba una solicitud de derechos de custodia sobre Raquel y exigía $150 semanales en concepto de manutención, además de otros $100 mensuales. Isabel también reclamaba la casa y su contenido, plenamente consciente de que solo recibiría la mitad de su valor. El juez, un individuo astuto, revisó los documentos y nos informó de que en este estado el divorcio es un proceso sin culpa, lo que significa la división equitativa de todos los bienes. Isabel volvió a sonreír. Estaba segura de que conseguiría el resultado deseado. Sin embargo, decidí no entablar una disputa y permanecí en silencio. En el fondo, no podía evitar pensar que había perdido su verdadera vocación, la interpretación. El juez me miró, dirigiéndose a mí por mi nombre. Señor Enrique, fue usted quien solicitó una vista acelerada. ¿Cuáles son los motivos de su deseo de divorcio?, preguntó. Infidelidad, señoría, respondí, conteniendo a duras penas mis emociones. Mi mujer mantiene relaciones extramatrimoniales a mis espaldas. No puedo soportar la idea de que mi hija esté expuesta a ese comportamiento. Isabel, la que pronto sería mi exmujer, me interrumpió furiosa. No puedes demostrar nada, gritó. No eres más que patético. Enséñale a este hombre esas supuestas fotos o conversaciones telefónicas. A lo mejor hasta tienes un vídeo, pero te garantizo que no hay pruebas reales. Tratando de restablecer el orden, el juez pidió tranquilamente a Isabel que se calmara y luego dirigió su atención hacia mí. Señor Enrique, ¿tiene pruebas concretas que apoyen sus afirmaciones?, inquirió. Lo siento, señor, pero tengo una persona que puede contarle 2 incidentes de primera mano. Rachel, mi hija, presenció personalmente la infidelidad de su madre. Eres un mentiroso, exclamó Isabel con incredulidad. Raquel nunca ha sido testigo de esto. ¿Cómo te atreves a utilizar así a nuestra hija? Puede que Isabel no se diera cuenta de su confesión involuntaria, pero su abogado no tardó en darse cuenta. Instó a Isabel a serenarse. El juez se levantó de su asiento y declaró: hablaré con la chica. Estoy realmente interesado en escuchar su punto de vista. Unos 10 minutos después, el juez regresó a la sala y señaló: es una chica increíblemente agradable y educada. Después de una agradable conversación con la señora Enrique, confío en ella, pero aún tengo algunas preguntas que hacerle. ¿Tú orquestaste esto?
Le dijiste lo que tenía que decir, acusó Isabel. Nunca haría daño a mi hija. Se lo inventó todo, insistió. El juez hizo entonces una pregunta a la señora Enrique. ¿Conoce por casualidad a un hombre llamado tío Rodrigo? La señora Enrique contestó, sí, es un amigo de la familia, puramente platónico. Nunca he mantenido relaciones inapropiadas con él, confirmando la afirmación de Isabel. El juez inquirió además, ¿podría decirme cómo pudo saber su hija que el tío Rodrigo tiene un tatuaje de un esqueleto y una cruz en las nalgas? Si es necesario, podemos emitir una citación para obtener su testimonio. Dios mío, exclamó Isabel, sacudiendo la cabeza con incredulidad. Ella nunca ha visto eso. Es imposible. Si hubiera visto algo, me lo habría dicho, insistió Isabel. Afirmó claramente que te vio con Rodrigo cuando volvió a por su moto. No solo eso, también afirmó haberte visto con Ricardo. La razón por la que te ocultó esta información es que casi nunca está cerca. ¿Qué esperabas de ella? Intervine. De repente, el juez tomó una decisión. Señor Enrique, usted tendrá la custodia de su hija, Raquel, y la señora Enrique tendrá amplios derechos de visita, anunció el juez. La casa y todos sus bienes serán tasados y divididos a partes iguales, añadió. Domínguez, mi abogado, se apresuró a hablar. Disculpe, contratamos a una empresa para que hiciera un inventario y tasara el valor actual de la propiedad. La casa estaba valorada en $120,000. La deuda restante era de $70,000, lo que arrojaba un valor neto de $50,000. Además, el contenido de la casa se tasó en $30,000, con lo que el valor neto total era de $80,000, incluidos nuestros 2 coches. Isabel exclamó, ¿eso es todo? Compré personalmente estos muebles, y valen mucho más. Desgraciadamente, señor Enrique, en los divorcios rara vez una de las partes sale como clara vencedora. Enrique, obtendrás la propiedad de la casa y su contenido, pero tendrás que compensar a la señora Enrique con $30,000. Ambos podréis quedaros con vuestros coches, en caso contrario, si optamos por la subasta, el producto se dividirá tras liquidar las deudas, pero cabe señalar que no se aplicarán ahorros significativos, explicó el juez. Isabel expresa su descontento, es injusto que se quede con la casa. Compré todos estos muebles con mi propio dinero. A pesar de ello, el reparto de bienes en el matrimonio no viene determinado por quien compró que, especialmente sin un acuerdo prenupcial. La división será equitativa entre ambas partes. La razón por la que se le ofrece la casa es tu hija, que tiene una importancia capital en esta situación. Ella valora a sus amigos y su entorno. Señor Enrique, ¿tiene la oportunidad de obtener los $30,000 necesarios para compensar a la señora Enrique? Por supuesto, puedo pedir dinero prestado a mis padres y devolvérselo en el plazo previsto. Es poco probable que ninguno de los dos pueda conseguir un préstamo bancario mientras dure el proceso de divorcio. Señora Enrique, me gustaría hacerle una pregunta más. No he podido evitar fijarme en que tanto usted como el señor Enrique parecen tener ingresos similares, lo cual me ha sorprendido. Teniendo esto en cuenta, usted quería que el señor Ryder aceptara una pensión alimenticia semanal de $150, pero será usted quien pague esta cantidad en concepto de manutención de su hija. Se le da un aviso de desahucio de 3 días con permiso para llevarse solo sus pertenencias personales. Me parece injusto que tenga que pagarle dinero. El juez tuvo la última palabra, ofreciendo la oportunidad de impugnar la propuesta de divorcio y el acuerdo de división de bienes. Enrique parece tener pruebas significativas que apoyan su reclamación de derechos de custodia sobre su hija, y es probable que el Departamento de Justicia le apoye. Sintiéndome abrumada, salí al pasillo. Rachel y yo nos abrazamos con fuerza, conscientes de que perder a su madre sería un calvario para ella, pero estábamos decididas a superar todas las dificultades que nos esperaban. Aún no era el final.
todo estaba aún por delante. La reacción de Isabel ante la decisión del tribunal le produjo un profundo disgusto. Pensó en recurrir la decisión, pero su abogado le informó de que las posibilidades de ganar eran mínimas. Para zanjar el asunto, mi padre tuvo la amabilidad de prestarme el dinero para indemnizar a Isabel. Cada semana, cuando el juzgado me enviaba dinero de Isabel, yo se lo entregaba obedientemente a mi padre. Afortunadamente, mis ingresos eran más que suficientes y, como Isabel ya no estaba por medio, tuve incluso la oportunidad de ahorrar un poco. A pesar de la buena vida, seguía habiendo un malentendido persistente en forma de Isabel. Raquel mencionó que cada fin de semana que pasaba con su madre, Isabel preguntaba constantemente por mí. No obstante, Raquel señaló que su madre se disculpaba por su comportamiento, lo que indicaba que respetaba a Raquel o, al menos, intentaba ser una buena madre. Con el tiempo, Isabel empezó a inventar diversas excusas para no poder llevarse a Raquel. Ya fuera por trabajar hasta tarde o por estar de viaje de negocios, siempre había una razón. Al parecer, consiguió un trabajo de secretaria con unos abogados, pero se negó a darme detalles. Sospeché que estaba involucrada en algún trabajo inusual. No me importaba mientras se lo ocultara a Rachel. Un día, mi padre me llamó a su despacho prometiéndome una sorpresa. Cuando entré, me recibió una cara conocida. Era Samantha, o como siempre la llamábamos, Sam. Cuando tenía 12 años, Sam entró a formar parte de nuestra familia como hijo de acogida. Entonces tenía 14 años. Sus padres fueron detenidos por tráfico de sustancias ilegales y enviados a prisión. Durante el proceso judicial, a mis padres les encargaron que vendieran su casa y sus propiedades, y fue entonces cuando conocieron a Sam. Cuando su madre le propuso ser sus padres de acogida, ella no estaba en esa situación. Aunque la gente suele acoger a niños más pequeños, mis padres se dieron cuenta de que Sam tenía algo especial. Pasó a formar parte de nuestra familia hasta que decidió alistarse al terminar la escuela. Me enamoré de ella y sentí su ausencia cuando se alistó en el ejército. Sus acciones dejaban claro que se preocupaba mucho por mis padres. Nunca dudaba en atender sus peticiones y siempre mostraba respeto. Como era bastante inteligente, la ayudaba en los estudios y se convirtió en una hermana mayor para mí. Debía de quererla de alguna manera, aunque nunca se lo dije. Cuando se fue, la abracé con fuerza. Se le llenaron los ojos de lágrimas. Por desgracia, yo estaba en la universidad cuando ella volvió a casa por vacaciones. Habían pasado 10 años desde que nuestros caminos se cruzaron y fue muy agradable volver a verla. Estaba guapísima y me saludó con un abrazo. Para mi sorpresa, mi padre me informó de que la había contratado como su nueva secretaria. Me contó que había pasado los primeros años de su vida en el servicio militar, pero que recientemente había pasado a trabajar con ordenadores y electrónica en el extranjero. Durante el difícil periodo del divorcio de mis padres, la radiante sonrisa de Sam cada mañana era una fuente esencial de consuelo. Vale la pena mencionar que Isabel y Sam nunca se llevaron bien desde el principio. Sam me confesó que le gustaba observar a la gente y que Isabel no le parecía de fiar. Mark, me importas de verdad y no quiero dictarte cómo vivir tu vida, pero te aconsejo que no confíes en ella. Yo personalmente tenía dudas sobre Isabel. Oí rumores de que, incluso durante nuestra separación, seguía aliada con otra persona. Eso me daba mala imagen, pero tenía que presentarme de la mejor manera posible para no arriesgarme a perder a Raquel. Mi padre nos invitó a Raquel y a mí a una fiesta en el set de rodaje, que también sirvió como inauguración de la casa de Sam. Cuando llegamos, tuve el placer de presentar a Rachel a Sam, y enseguida se hicieron amigas. Era evidente que se había formado una verdadera conexión entre ellas, y me alegré de que ambas hubieran encontrado una nueva amiga. Sin embargo, Isabel, mi futura exmujer, se pasaba a menudo por casa con el pretexto de que se le había olvidado algo. En el fondo, sabía que solo quería saber cómo estaba. La expectativa de que nuestro divorcio fuera definitivo me abrumaba porque significaba que ya no tendría que soportar la presencia de Isabel en casa.
Mientras tanto, esperé pacientemente, sin precipitarme. Cuando Raquel no estaba, Isabel no perdía ocasión de echarme en cara sus enredos amorosos, poco dispuesta a dejar atrás el pasado. Sabía que no debía dejar que eso me molestara, pero, por desgracia, así era. Por fin llegó el día tan esperado, el registro oficial de nuestro divorcio. La vida siguió como siempre, pero diferente. Vale la pena señalar que Clemente apreciaba los momentos que pasaba con Rachel. En aquel momento, ella era todo mi mundo. Es importante mencionar que, inmediatamente después del nacimiento de Raquel, me realicé en secreto una prueba de ADN que confirmó que, efectivamente, era mi hija biológica. Decidí no contárselo a Isabel, pero entre los momentos alegres de mi vida, también había un aspecto oscuro. Sabía de la existencia de Rodrigo, Ricardo y Benito, pero sospechaba que había otros innumerables hombres, aunque sus nombres me eran desconocidos. En cierto sentido, esta ignorancia era una bendición. En el fondo, deseaba vengarme, pero no sabía qué hacer. Cada vez que captaba la mirada de esas personas que pasaban a mi lado, se burlaban de mí. Sospechaba que esto incomodaba a Rachel, pero ella permanecía en silencio. Tuve claro que debía encontrar la manera de responder, pero ¿cómo? Durante el trabajo, me encontraba con Sam a diario. Se convirtió en un rayo de sol en mi monótona vida cotidiana. Nuestra conexión en el trabajo se hizo más fuerte después de finalizar el divorcio, y un día, para mi sorpresa, invité a Rachel a venir conmigo a la oficina. Ella inició una conversación con Sam. Al salir de la oficina, Rachel preguntó si Sam podría unirse a nosotros para almorzar y ver una película. Claro, seguro que la princesa Sam tiene otros planes, dije con una sonrisa. A lo mejor no le gusta la pizza ni ver películas infantiles. A mí personalmente me encantan la pizza y los dibujos animados, dijo Sam sonriendo. No sabía qué decir. Parecía que ya lo habían hablado todo. Programé una cita y le dije a Sam que iríamos a recogerla. Lo pasamos muy bien. De camino a casa, sugerí, deberíamos repetir esto alguna vez. Rachel miró a Sam con entusiasmo y sugirió, ¿qué te parece mañana por la noche, papá? Podemos hacer palomitas y ver juntos películas de héroes. ¿Nos acompañas? Estaba a punto de inventar otra excusa, pero Sam se me adelantó. Estaré encantada de ver la tele contigo y con tu padre, respondió alegremente. A pesar de estar muy satisfecha con su respuesta, comprendí la necesidad de contener mis emociones hacia Sam. Solo éramos amigos y valoraba la confianza que compartíamos. No iba a poner en peligro nuestra relación. Cuando terminamos de ver el programa, Rachel se quedó dormida, roncando plácidamente. Sam se volvió hacia mí, curiosa por mis pensamientos. En ese momento, pensé que tenía un superpoder que podía liberarme de los recuerdos que habían destrozado mi matrimonio. Mario, has ganado, es hora de dejarlo ir, me recordé en voz baja, dándome cuenta de la necesidad de seguir adelante. Sam le felicitó, tienes una hija increíble, un trabajo estable y un apartamento acogedor. Agradeciendo las amables palabras de Sam, admití, me resulta difícil librarme de las constantes burlas a las que me enfrento cuando trato con esta gente. Si tuviera superpoderes, podría exigir retribución. Con curiosidad, Sam preguntó, si tuvieras algún poder, ¿cuál sería? Sin saber qué decir, pensé, quizá la capacidad de influir en las circunstancias. En vez de preocuparte por pensamientos negativos, Mario, centrémonos en lo positivo. A pesar de mis sinceras intenciones, anhelaba una conexión imposible con Sam, ansiaba momentos de ternura y cercanía. Tenía pensamientos que decidí guardarme para mí. Sam se levantó para marcharse, agradeciendo la invitación. Dijo que se lo había pasado muy bien y me pidió que le diera a Rachel un beso de su parte. La abracé y la acompañé hasta la puerta. A la mañana siguiente, después de preparar a Rachel para ir al colegio, la dejé en casa y me dirigí a la oficina. Cuando salí del coche, un rayo cayó peligrosamente cerca.
Me dijo que estaba felizmente casado y tenía 3 hijos. Al despedirse, me recordó amablemente que siempre podía recurrir a él si necesitaba algo. Una vez más, los pensamientos sobre Ricardo y nuestras risas compartidas inundaron mi mente. Hace solo 2 días, estaba ante mí, jactándose ante sus amigos de cómo me estaba manejando. El deseo de venganza me consumía, pero mientras contemplaba mis próximos pasos, mi mirada se alzó y vi a Rachel allí de pie con Sam. «Hola, princesa, ¿cómo va la escuela?», le pregunté. «Estupendo, papá», contestó Rachel. «Sam me dijo que te cayó un rayo y te golpeaste la cabeza». «Estoy bien, espero poder salir de aquí mañana». Sam planea llevarme a casa de la abuela, pero prometió volver más tarde y recogerme para ir a su casa. La felicidad se dibujó en mi rostro y respondí, «Me gustaría ir contigo». El médico insistió en prolongar mi estancia en el hospital, y me di cuenta de que es inútil discutir con él. Para mi sorpresa, Sam aceptó, y yo acepté impulsivamente la decisión. Cuando se acercó a mí, nuestras miradas se cruzaron y un deseo irresistible me llevó a inclinarme para darle otro beso, al que ella respondió de buena gana. Sin embargo, Sam tenía algo importante que decirme. Parecía algo personal para ella, pero creía que yo merecía saberlo. La curiosidad y la preocupación invadieron mi mente y le pregunté con impaciencia qué era. Sam estaba un poco nerviosa y pidió en voz baja a Rachel que esperara en el pasillo. Entonces me confesó que no había sido del todo sincera conmigo. Antes de dejar el servicio, pasó 2 meses en un hospital psiquiátrico. Quizá no estaba loco, pero hice algo que, en mi opinión, debo compartir contigo. Permítanme explicarles bien la situación. Nos reunimos con amigos en un bar y, a medida que avanzaba la noche, algunos chicos empezaron a beber demasiado. Su comportamiento hacia mí se volvió inapropiado. Empezaron a acosarme de forma inoportuna. A pesar de que les pedí varias veces que pararan, persistieron. Me sentí atrapada y agarré una botella de cerveza para intentar defenderme. Pero antes de que me diera cuenta, llegó la policía militar, me detuvo y me llevó al hospital psiquiátrico, donde permanecí 2 meses. Sorprendentemente, todos los militares se justificaron, diciendo que sus acciones eran solo un juego, explicándolo como un síndrome. Solo quería compartir contigo la verdad sobre mi pasado. Siento mucho que hayas tenido que pasar por eso. Te mereces algo mucho mejor. Agradezco sinceramente tu confianza. No pude evitar pensar que, de algún modo, la animé a sincerarse conmigo. Sabía que tenía que ser prudente con estos nuevos conocimientos. Mientras me dormía, mi mente no dejaba de pensar en ella, en Rodrigo y en Ricardo. A la mañana siguiente, Rachel y Sam me despertaron, informándome alegremente de que por fin podía irme a casa. Planeaban invitarme a desayunar al McDonald's, aunque no era mi sitio favorito para comer, la agradable compañía lo compensaba. Cuando llegué a casa, me sumergí inmediatamente en la lectura del periódico. Para mi sorpresa, me encontré con un artículo que relataba el trágico destino de Ricardo, con quien me encontraba a menudo en el supermercado. Debido a un mecanismo de apertura defectuoso, murió congelado en los fríos confines de su congelador. El artículo decía que no había sospechas de delito, sino que se trataba de un trágico accidente. Justo cuando me estaba enterando de esta triste noticia, me llamó mi padre, preocupado por mi bienestar. Desgraciadamente, no estaba en el hospital cuando me ingresaron y quería visitarme de verdad. Después de asegurarle que todo iba bien, me pidió que le ayudara a presentar una reclamación al seguro de la tienda de comestibles donde trabajaba Ricardo. Tenía entendido que Ricardo estaba asegurado en nuestra compañía. Al tramitar los documentos, me di cuenta de que algunas personas me dirigían miradas curiosas. Sabían que Ricardo se jactaba de haber pegado a mi ex y, naturalmente, se preguntaban si yo había tenido algo que ver en aquella situación. Durante la semana siguiente, completé con éxito todas las reuniones que Sam había organizado para mí. Antes de entrar en cada casa, concentré mi energía en convencerles de que contrataran un seguro.
Además, esta semana conseguí vender 2 casas. El resultado fue satisfactorio. Mi padre, Sam y yo estábamos contentos. Pero la situación cambió cuando me encontré inesperadamente con Benito. Había concertado una cita con un agente inmobiliario para vender una casa, pero cuando llegué, la puerta no se abrió. Tras llamar de nuevo al timbre, por fin me recibió una mujer de aspecto agradable. Me presenté como Mario Enrique, le recordé la reunión para firmar los documentos de la inmobiliaria y le mencioné que había traído un cartel para instalar en el patio. Disculpándome por las molestias, le pregunté si podíamos empezar a firmar los documentos mientras ella se ocupaba de instalar el cartel en el césped. También le sugerí que hiciera una foto del exterior, pero que tal vez volviera en otro momento para hacer algunas fotos del interior después de la limpieza. Aceptó, asegurándome que no habría problema. Mañana vendrá alguien a hacer las fotos que faltan, dije, y salí a hacer unas cuantas tomas más. Mientras me concentraba en mi tarea, me llamó la atención un coche aparcado al otro lado de la calle. Era sin duda el coche de Benito, que me resultaba familiar por haberlo visto en su casa. Se me ocurrió que tal vez estaba evitando a la señora Díaz, quien, como Sam mencionó, estaba pasando por un divorcio y planeaba vender su casa. ¿Podría ser Benito también la causa de su fracaso matrimonial? Parecía que Benito no solo le era infiel a Amelia, sino también a Isabel. Sin poder resistirme, marqué el número de Isabel para preguntarle si cuidaría de Raquel durante el fin de semana. Ante todo, quería contarle el encuentro con Benito. Aunque solo vi su coche, me bastó. Sin embargo, 2 días después se supo que Benito había muerto trágicamente mientras entrenaba en uno de sus simuladores. Resultó que las mancuernas que levantaba eran demasiado pesadas, lo que provocó que la barra resbalara y le causara la muerte. No fue sorprendente que la policía empezara a investigar este triste incidente. Cabe señalar que me visitaron, pero yo tenía una coartada sólida. En ese momento, yo estaba en la escuela con Rachel. Por desgracia, la madre de Rachel no pudo asistir a su actuación. Por eso, no pude evitar preguntarme, ¿influyó mi deseo en este triste desenlace? Esperaba sinceramente que Amelia, de quien sospechaba, no fuera la culpable de la prematura muerte de Benito. Se merecía mucho más de lo que tenía. Aunque la policía no detuvo la investigación, no descartó la posibilidad de asesinato, aunque podría haber sido un accidente. Mis ventas mejoraron considerablemente, y mi relación con Rachel no podía ser mejor. Sam se convirtió en una figura cada vez más notable en nuestras vidas. Cuando planeaba llevar a Rachel a algún sitio, ella siempre preguntaba si Sam podía acompañarnos. Mis pensamientos y sentimientos eran confusos. ¿Dirigía intencionadamente estos sentimientos hacia Sam, o quería acompañarme porque yo lo deseaba inconscientemente? Era increíble, pero me molestaba esta situación. Quería que nuestro trío se uniera simplemente porque lo deseábamos sinceramente, no bajo la influencia de las circunstancias. Mis planes incluían el desarrollo de un nuevo complejo residencial en el que trabajaban activamente varias empresas constructoras. Mis obligaciones incluían el seguro de responsabilidad civil del constructor. Tenía que ponerme en contacto con todas las empresas constructoras y asegurarme de que rellenaban los formularios de seguro necesarios. Para mi sorpresa, el destino me llevó a la misma empresa en la que trabajaba Rodrigo Akers. Era conocido como el tío Rodri, el que Rachel vio con mi ex mujer. Al pasar a mi lado, sonrió satisfecho, sin prestar atención al efecto que causaba en mí. Si la gente comprendiera el impacto emocional de tales encuentros. Cuando se quedó solo, me acerqué a él con curiosidad. Su expresión reflejaba total desconcierto mientras me distanciaba poco a poco de él. Estaba claro que había leído las trágicas noticias recientes en el periódico, y yo estaba segura de que también se había enterado de mi divorcio. Al poco tiempo, mi amigo Tony me llamó diciendo que tenía previsto visitar nuestra ciudad y me propuso quedar para comer. Quedamos y nos sumergimos en conversaciones nostálgicas, recordando los buenos viejos tiempos. Durante nuestro encuentro,
Tony me hizo una generosa invitación para que le acompañara de vacaciones a Nueva York. Curioso por mi vida sentimental, me preguntó si tenía pareja. Le respondí que sentía algo por una mujer, pero que nuestra relación no era seria. No obstante, detallé a Sam, lo que hizo que Tony percibiera la situación como bastante profunda. Por la noche, llamé a Sam y le ofrecí acompañarme en el viaje a Nueva York. Tony, que era mi amigo, se ofreció amablemente a enseñarnos la ciudad. Sam aceptó rápidamente la oferta, lo que me hizo preguntarme si era su deseo sincero o si había sucumbido a mi propuesta. Planificando una reunión vespertina, dejé a mi hija Rachel al cuidado de sus abuelos. Cuando regresaba a la ciudad después de terminar el papeleo, otro coche chocó de repente con el mío. Al recobrar el conocimiento, me encontré de nuevo en el hospital, con Sam y mi padre sentados cerca. No recordaba lo que había pasado, pero tenía la sensación de que había sufrido un grave accidente de coche. Mi padre rompió el silencio y me informó de que llevaba 3 días en coma. Sam y mi madre se turnaron para cuidarme. Preocupada, pregunté por el bienestar de Rachel. Sam me aseguró que estaba bien, pero, por supuesto, le preocupaba su padre. Como todos nosotros, se quedó con su abuela porque no queríamos exponerla al peligro de verme inconsciente. Su padre prometió que la llevarían al hospital más tarde. ¿Tienes algo que compartir conmigo? Parece que ocultas algo y esperas el momento oportuno para decírmelo, le dije. Al principio pensé que podría posponerse, pero ya que ha sacado el tema, tendré que informarle. Rodrigo Akers falleció la misma noche que tú tuviste el accidente. La policía te buscaba pero se dio cuenta de que no podías ser tú porque estabas en coma en el hospital. ¿Cómo? ¿Dónde?, le pregunté. Hace unos días me fijé en él en la obra, respondí. Por eso te buscaba la policía, añadió. Sam tomó la iniciativa y continuó. Al parecer, su camión explotó justo delante de la casa de Isabel. Según el informe, pasó un rato con Isabelle y se subió a su camioneta cuando se marchó. Por desgracia, había consumido alcohol y estaba en un grupo de alto riesgo. Miré a Sam, que comprendía mis pensamientos. No podía quitarme de la cabeza la idea de que un coche se había estrellado contra mí. Sam y papá se fueron, prometiendo volver más tarde con Rachel. Mamá trajo a Rachel y su visita me produjo una inmensa alegría. Pregunté por Sam, y mamá me informó de que estaba ocupada completando mis tareas. Ella se encargaba de todo menos de firmar los documentos legales. Mark, está claro que Sam te importa de verdad, ¿no? Cada vez que está cerca, no puedo evitar fijarme en ella. Lo siento, mamá. Es una chica maravillosa y todos la adoramos. Recuerda, era una niña adoptada, no tu hermana biológica. Es completamente normal que sientas algo por ella, me tranquilizó mamá con una cálida sonrisa. Pero, mamá, no sé lo que siente. Nunca lo hemos hablado. Es tan cariñosa con Rachel. Me encanta Sam, añade Rachel. Es preciosa y me trata muy bien. A veces siento que me trata incluso mejor que mamá. Estoy segura de que ella también te quiere, papá. Curiosa, le pregunté a Rachel, ¿por qué dices eso, princesa? ¿Debería llamar a un médico, considerando que tuviste otra contusión? En realidad, quería saber si había perdido mis habilidades. Parecía que sí cuando intenté usarlas en el hospital. ¿Qué intentabas hacer exactamente? 3 personas de las que querías vengarte ya han muerto. En el hospital, intenté pedir un filete, se rió Sam. Entonces, ¿qué estabas tratando de hacer cuando entré en la habitación? Me da un poco de vergüenza, no puedo revelarlo. Vamos, sabes que puedes confiar en mí, replicó Sam. Solo estaba probando si podía hacer que me besaras. La miré y ella respondió con la mirada, cerrando los ojos. Yo ignoraba por completo sus pensamientos. Si ella lo quería, solo tenía que pedirlo.
De repente, se inclinó y apretó sus labios contra los míos. Mario, te he estado esperando, confesó. Sin conocer tus sentimientos y temiendo arruinar nuestra relación, escondí mis emociones. Desde que volví a la ciudad, me he sentido muy unida a ti. Por eso compartí contigo mi pasado e incluso te besé durante tu estancia en el hospital, aunque no reaccionaste en absoluto a mi beso. Parecía que me besabas solo porque yo lo quería. Quería que me besaras porque lo deseabas de verdad. Entonces, ¿por qué no me besaste para que pudiéramos estar más cerca? Por la misma razón, necesitaba tu amor sincero por mí, no un amor nacido de la obligación. Entonces, ¿estoy en lo cierto al entender que ya no tienes habilidades? Preguntó Sam. Sí, es correcto, confirmé. Todos los poderes se han disipado. En ese caso, llévame a tu dormitorio y expresemos nuestro amor físicamente. Estoy más que preparada. A la mañana siguiente, me desperté e inmediatamente me di una ducha refrescante. Cuando salí, Sam me saludó con una sonrisa y se metió en la ducha. Las dos estábamos sentadas a la mesa, tomando café, cuando Rachel entró en la cocina. Buenos días, papá. Buenos días, Sam. ¿Ambos habéis pasado la noche aquí? ¿Qué pasa?, preguntó. Sabía que la situación era un poco peculiar, pero Sam acaba de confirmarlo diciendo, sí, me quedé porque estaba demasiado cansada para volver a casa. Era bastante divertido, pero Rachel no hizo más preguntas y se limitó a servirse un tazón de cereales, continuando con su desayuno. Durante el trayecto al trabajo, encontré el valor para confesarle mis sentimientos a Sam. Admití que la amaba y, sorprendentemente, me sentí realmente feliz de haber perdido el control sobre ella. Era un reto controlarla, pero lo más importante era saber que cuando ella decía que me quería, lo decía de corazón, no influida por ningún poder por mi parte. Mientras Sam y yo nos preparábamos para salir del coche, se inclinó hacia mí y me besó ligeramente en los labios. Le dije muy sinceramente, sabes, te quiero de verdad y estoy dispuesto a hacer cualquier cosa para hacerte feliz y para que estemos juntos. El día transcurrió tranquilo hasta que una voz inoportuna interrumpió el silencio. La presencia de Isabel en la recepción despertó en mí una oleada de desprecio. ¿Dónde está Mario? Exijo hablar con él ahora mismo. La voz penetrante de Isabel cortó el aire. Ignorando la presencia de Sam, pasó por delante de ella con confianza e irrumpió en mi despacho, cerrando rápidamente la puerta tras de sí. Sé que eres responsable de las muertes de mis anteriores socios. Reuniré pruebas y haré que te detengan, prometió Isabel, con sus acusaciones suspendidas ominosamente en el aire. No podrás escapar a las consecuencias de tus actos. No estoy en absoluto implicado en las trágicas muertes de sus anteriores compañeros. Además, he cooperado plenamente con las autoridades en todas las investigaciones. En 2 casos, estuve en el hospital, y en uno de ellos, en coma. Para echarme toda la culpa a mí, necesitarías hacer un truco de manipulación increíble. Sé que me consideras culpable, pero no entiendo cómo respondí con calma. Sal de mi despacho inmediatamente antes de que llame a seguridad. Es una pena que me casara contigo, sin duda fue un error. El único resultado positivo de nuestra relación es nuestra hija, Rachel. Si quisiera hacer daño a alguien, sería a ti. Al salir de mi despacho, dio un fuerte portazo, pero su voz resonó en los pasillos vacíos. Me picó la curiosidad y abrí la puerta con cautela, aguzando el oído para escuchar la conversación. Cuando se acercaba la hora de cerrar, no había nadie cerca. Isabel y Sam se enzarzaron en una acalorada discusión que no presagiaba nada bueno. Sam parecía sereno, e Isabel le advirtió con severidad. Mira, será mejor que te alejes de Mario. Ya le has causado bastantes problemas. Isabel no parecía calmarse y replicó. Si quieres problemas, los tendrás. Extrañado, Sam quiso decirle algo, entregándole un sobre de Manila. Al abrirlo,
Isabel se quedó estupefacta ante una colección de fotos en las que aparecía con distintos hombres. Temblando de miedo, preguntó: ¿De dónde los has sacado? En respuesta, Sam se limitó a decir: digamos que los entregaron en mi mesa. En cada foto, Isabel aparecía en un ambiente romántico con varias personas, y la fecha y la hora indicaban que fue la última persona vista con Ricardo, Benito y Rodrigo antes de sus trágicas muertes. Exigiendo respuestas, Isabel exclamó: ¿Quién tomó estas fotos? ¿Fuiste tú, u organizaste su captura? ¿Sabes quién está detrás de las trágicas muertes de mis compañeros? Voy a denunciar esto a la policía y mostrarles estas fotos. Te aconsejo que pienses seriamente en las consecuencias antes de revelar estas fotos a nadie. ¿Estás familiarizado con el escorpión, la viuda negra? Ella realiza un acto sexual con sus parejas antes de destruirlas. Tal vez tengas un patrón similar con tus amantes. Fuiste el último en interactuar con ellos cuando aún estaban vivos, respondió Sam. Informaré a las autoridades de que usted me facilitó esas fotos, declaró Isabel. Llevo guantes en las manos, así que puedo negar haberlas visto. Como ya he dicho, una mañana encontré estas fotos en mi escritorio. Además, nunca me he cruzado con esos hombres. Creo que sería prudente que te distanciaras de Mark y dejaras de acusarle, al igual que a mí, de cualquier delito relacionado con las supuestas agresiones, sugirió Sam. Mario desconoce la implicación de otros hombres, incluido tu reciente compañero, Javier. ¿Cómo te has enterado de lo de Javier y los demás? ¿Qué es esto?, preguntó. No es tan importante como adquirí esta habilidad. Lo que importa es que la tengo, respondió Sam. Tengo una recomendación para ti, continuó. Isabel preguntó disgustada: ¿por qué debería prestar atención a lo que quieres decir? Porque si hace caso omiso de mi consejo, tanto usted como su actual compañera podrían enfrentarse a algunas dificultades, advirtió Sam. Sería mejor que tanto tú como tu compañera os distanciarais de Mario y de su influencia. Vuestro bienestar podría depender de ello. Sé que su bufete de abogados tiene varias sucursales. Me gustaría sugeriros a Javier y a ti que consideréis la posibilidad de trasladaros a una de esas sucursales lo antes posible. En cuanto a Raquel, tendrá acceso a nuestra hija en cualquier momento. Al mismo tiempo, vale la pena señalar que usted está tratando con un hombre extraordinario. Estoy aquí para protegerlo, y le pido que nos notifique la oportunidad de ver a Rachel para que podamos organizar su visita a usted. Quizás durante las vacaciones, la echará mucho de menos. ¿Parece que estás enamorada de Mario y quieres excluirme de su vida? Quiero tanto a Mario como a Raquel, así que sería mejor que siguiéramos adelante y disfrutáramos de la vida sin complicaciones adicionales. Cuando supe que Isabel se había marchado, salí al pasillo. Me picó la curiosidad y me volví hacia Sam con una pregunta. ¿Por qué discutías con Isabel? Sam contestó con calma: solo es una charla de chicas. Le advertí que diera un paso atrás o se enfrentaría a las consecuencias. Incluso le sugerí que se mudara al pueblo vecino. Como no quería ahondar en el tema, decidí dejarlo todo como estaba. Si todo sale como Sam sugirió, estaré satisfecho con ese resultado. De repente, a la semana siguiente, Isabel me llamó. Me habló de una posible oportunidad de trabajo, pero había una trampa: tenía que irse la semana siguiente. El nuevo puesto sería en la otra punta del estado. Pensando en Raquel, Isabel expresó su deseo de verla antes de marcharse. Intenté organizarle un último encuentro antes de su partida. Para mi sorpresa, Sam y yo nos casamos apenas un mes después. La felicidad de Rachel estaba casi a la par de la mía. Nuestros padres expresaron una gran alegría y se alegraron de que nos hubiéramos encontrado. Pasamos nuestra luna de miel explorando la bulliciosa ciudad de Nueva York. Tony y su esposa nos cedieron amablemente su lujosa mansión para nuestra estancia y actuaron como nuestros guías personales por la ciudad. Rachel nos acompañó en las visitas, pero por las noches se quedó con los hijos de Tony,
lo que nos permitió disfrutar de la vida nocturna de la ciudad. Mientras nos preparábamos para volver a casa, Tony me dejó un último recordatorio: recuerda, si alguna vez necesitas mi ayuda, puedes llamarme. Raquel sigue visitando a su madre algunas veces al año. Afortunadamente, no hemos tenido ningún otro problema con Isabel y seguimos recibiendo su cheque mensual. En cuanto a las misteriosas muertes de los compañeros de Isabel, siguen sin resolverse. Tengo mis sospechas sobre quién lo hizo, pero no quiero hablar de ello en voz alta. Y entiendo que aunque no pida ayuda explícitamente a mi querido amigo, él vendrá en nuestra ayuda. Sin embargo, nuestro dominio sobre el equipo contrario alteró a uno de los chicos más jóvenes, que rompió a llorar en respuesta a nuestras confiadas victorias. En ese momento, un mensaje desvió la atención de Diogo. Por la expresión de sus ojos, comprendí que el mensaje contenía una foto tentadora. Le miré e intercambiamos un firme apretón de manos. Se echó a reír y abandonó la zona de juego. Desde mi perspectiva personal, supuse que más tarde, por la noche, se reuniría con una mujer que había conocido en una de las fiestas a las que asistíamos. Volviendo al juego, libramos una batalla con el mismo padre y sus 4 hijos, aunque esta vez faltaba un jugador. Gracias al handicap, tuvieron la oportunidad de competir. Aunque había ganado las 3 rondas anteriores a Diogo, en las 5 partidas siguientes ganamos 3 y sufrimos la derrota en las 2 restantes. Para entonces, hacía 2 horas que se había ido Diogo y unas 4 que se había ido Ariel. No podía quitarme la culpa de haberla dejado, sobre todo después de ignorar su miedo. La obligué a subir a la Torre Eiffel. Decidido a corregir mi error, confié la responsabilidad al mayor y fui a ocuparme de mi mujer. Les di 400 euros a cada uno, que en aquella época eran algo más de $500. Al llegar al hotel, recibí la llave de nuestra habitación y entré. Para mi sorpresa, vi la ropa de mi mujer, que se había puesto antes, esparcida por el suelo. Se me ocurrió que tal vez se la había quitado debido a un infructuoso ataque de diarrea. Al acercarme al salón, me llamó la atención otra cosa. Cerca de la puerta, vi un zapato de Diogo y, junto a él, las bragas de mi mujer. El corazón me latía con fuerza, corrí hacia la puerta y la abrí de par en par. ¿Qué demonios estaba pasando? Mi agarre se debilitó y las llaves se me escaparon de las manos, cayendo al suelo mientras me desplomaba de rodillas. El fuerte golpe de mi cuerpo contra el suelo llamó su atención, pero estaban demasiado absortos en su intimidad como para percatarse de mi presencia. Sentí un impulso irrefrenable de actuar, de gritar, de golpear algo. Pero estaba paralizada y no podía hacer nada. Solté el grito más fuerte que jamás había proferido y, de repente, me invadió una oleada de entumecimiento. Todos los sonidos se amortiguaron y perdí el sentido del mundo circundante. Todo lo que tenía ante mis ojos se convirtió en un borrón indistinguible. Vi a 2 personas corriendo hacia mí, pero sus palabras no llegaron a mis oídos. Vi sus manos tendidas hacia mí, pero no sentí contacto alguno. Pasó otro minuto entero antes de que por fin volviera en mí, todavía arrodillado en el mismo sitio. Poco a poco, las palabras de mi mujer volvieron a ser audibles. Me pidió perdón, se disculpó profusamente, expresando un profundo remordimiento, diciendo que había sido un hecho aislado, solo un error. Prometió dedicar toda su vida a mejorar, pero todas sus palabras parecían pasar de largo ante mis oídos. Mientras estaba de rodillas, mis pensamientos estaban ocupados por otro, la expresión de lástima en el rostro del conserje. Al principio, no entendía por qué se compadecía de mí, pero ahora sí. Mi mujer tuvo una aventura con mi mejor amigo. Me levanté bruscamente y me fui, sin entender nada. Me quedé dando vueltas. Mi mente estaba nublada por el caos. Quizá volví a perder el conocimiento, porque mi siguiente recuerdo fue el cielo nocturno. En busca de respuestas, me acerqué a un transeúnte y le pregunté por la distancia al hotel donde me alojaba. Me dijeron que eran aproximadamente 10 kilómetros. ¿De verdad había recorrido esa distancia a pie? Los 3 meses siguientes siguieron el mismo patrón.
Hacía algo y, de repente, perdía la noción del tiempo. A veces se me escapaban unos minutos, a veces horas. Debido a estos problemas, me vi obligado a jubilarme anticipadamente. No solo estuve a punto de incendiar mi casa, sino que también tuve que dejar de conducir por miedo a perder el control al volante. Pasó mucho tiempo antes de que volviera a un estado normal. Hace apenas unas semanas, por fin reuní el valor necesario para volver a sentarme al volante. En cuanto a mi exmujer, ahora estamos divorciados y hemos dividido nuestros bienes. Ella sigue intentando arreglar las relaciones conmigo, pero yo me mantengo firme en mi decisión. No creo que volvamos a tener relaciones normales después de lo que hizo. En cuanto a mi antiguo mejor amigo, las cosas son mucho más interesantes. No podía dejar pasar su despreciable acto, aunque tanto mi mujer como mi antiguo mejor amigo son culpables de esta traición. Pero creo que este traidor tiene mayor responsabilidad, teniendo en cuenta lo mujeriego que era. Sabía de sus oscuros negocios ilícitos con pirámides financieras, y sospecho lo que pasó. Creo que los federales le han estado vigilando durante mucho tiempo, y mi testimonio contra él les resultó muy útil. Y ahora, mi antiguo mejor amigo está disfrutando en la cárcel mientras se lleva a cabo una investigación completa sobre sus turbios negocios. Eso es más o menos todo lo que quería contarte. Sí, he perdido a 2 personas cercanas en mi vida. Pero aparentemente, es un camino necesario para mi futura vida feliz.